Listo. Bueno, em, buen día. Vamos de vuelta. Me dijo Ari que estamos con legislación o lo que nosotros llamamos producción de normas. ¿Hasta dónde entró en el examen? ¿Qué fue lo último? Vimos presidencialismo, Mm, parlamentarismo y semipresidencialismo en la última clase antes del examen. está bien. Sí. ¿Por qué vemos, em, por qué vemos la estructura del gobierno antes de producción de normas? Pregunta que hago. Y para entender cómo se van a Depende. aprobar por las dos cámaras y después cómo es que sale. Claro, Supongo que es depende. para saber cómo se van a redistribuir las tareas, porque no podemos redistribuir las tareas si no sabemos qué organismo se encarga de cada cosa. Tal cual, lo que están diciendo. O sea, si no tenemos el dibujo táctico, no sabemos cómo se juega. Ni las reglas, básicamente, más que el dibujo táctico, las reglas estructurales de funcionamiento del gobierno para la emisión, para la formación de eh, lo que llamamos la legislación formal, ¿m? O material también. Ven que vamos a ayudar a Nicolás. Em, Ari me dijo que les pasó unas clases de formación y sanción de leyes, ¿correcto? Para obviarlo un poco, porque si no, repetimos cosas que tal vez son más esquemáticas y aburridas. Es eso a lo que llamamos ciencia, la que repetimos sin investigar y sin hacernos preguntas. ¿Qué tipos de normas tenemos? Eso pregunto yo. ¿Qué normas hay? La constitución, las Decretos, leyes, los decretos, las leyes provinciales, las municipales, eh, los códigos tratados también, internacionales. no son una ley como tal, pero sí condicionan las conductas, No, las los códigos sí prohíben. son ley. Sí, el Código Civil no está bajo una ley. Lo llamamos código porque viene unificado tipo librito. Es una ley. De hecho, cuando Ah, ok. se modifica constantemente, no, está bien que hayan dicho los códigos, porque uno lo tiene así como en la cabeza. Pero sepámoslo, los códigos también son leyes. Y cuando se modifica el código, en realidad se modifica una ley, por ley, alguna parte del articulado del código. Puede ser que tengamos, por ejemplo, que nos pasó, como fue la unificación del Código Civil y Comercial, que tal vez lo habrán estudiado en alguna materia, que se reemplazó toda la legislación anterior por todo un código nuevo, pero es una ley. Ley número tal que deroga el código tal, dejando amparadas todas las relaciones jurídicas que se crearon a partir de esos códigos, el civil, el comercial, y a partir del día de la fecha tal, empieza a regir por ley, esta ley el código tal, y se aprueba en un anexo. Pero Entonces el siempre código aduanero también es una ley, por ejemplo. todo lo que llamamos código son leyes. No existe un tipo de ley que se llame código. ¿Entienden? Es como si no, la Constitución debería prever en su articulado algún tipo de formato especial para aquello que llamamos código y no llamamos ley, pero no existe eso. Sí, la Constitución dice que se pueden dictar en el artículo 75, inciso 12, en las atribuciones del Congreso, leyes de minería, trabajo, comercio, ¿sí? Y civil, en códigos dice separados, unificados. Ahí aparece la palabra código, pero está dentro de lo que serían las potestades legislativas del Congreso. ¿Está claro eso? Son leyes. Eso es lo que llamamos leyes formales. ¿Por qué? Porque formalmente son emanadas desde
el procedimiento de formación y sanción que involucra al Congreso en sus dos cámaras y al Ejecutivo. Después, como también mencionaron, tenemos lo que ustedes llamaron decretos, en administrativo lo llaman técnicamente reglamentos, pero son todas las disposiciones de carácter legislativo que emite el Poder Ejecutivo. ¿Lo escucharon? Todas las disposiciones de carácter legislativo que emite el Ejecutivo y que podemos llamar, si quieren, leyes en sentido material, no formal, porque formalmente no son leyes del Congreso, pero materialmente, en la práctica, funcionan como cualquier otra ley, ¿entienden? Con sus alcances jurídicos, su ámbito de aplicación. Em, la mayor parte de la legislación que nos obliga proviene de el órgano ejecutivo. ¿M? El Congreso es un marco de referencia, pero eh, es el Poder Ejecutivo quien gobierna y quien emite la mayor cantidad de disposiciones de todo tipo, desde lo que ustedes llaman decreto, que serían los reglamentos del Poder Ejecutivo, hasta cualquier disposición o acto jurídico de cualquier parte de la administración. La administración, que es el Poder Ejecutivo, no es una persona, son 700.000, creo, más o menos. Ponen en internet mapadelestado.gov.ar, si quieren, les sale un organigrama y es inmenso el organigrama. Uno empieza primero por pensando, bueno, los ministerios, las secretarías, las subsecretarías, los directorios, todo tipo de dependencia descentralizada y centralizada creada. Está el Banco Central, la FIP, la Dirección de Aduana, y un montón de ámbitos del Poder Ejecutivo en las diferentes áreas ministeriales, de desarrollo, de producción, de economía, de salud, ¿sí? Y además cada uno, ¿me están siguiendo lo que digo? En la llavecita se abriendo, 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 hasta el infinito. Tienen que pensar que salud, educación, seguridad, que está presente todo el tiempo en la vida de nosotros, todo sin parar, es el Ejecutivo. ¿Mm? Y como decía Rocío, que ahora charla, no sé con quién, pero está bueno. Ahí, está concentrada. También están las normas provinciales, ¿sí? ¿Quién no está en capital? Yo estoy en capital, perdón. Margarita, por ejemplo, ¿dónde estás? No se te escucha, bueno. ¿Lejos? No, no anda ese audio, pero bueno, me imagino que está a riesgo. San Martín de los Andes. No, me fui a la mierda. ¿Lejos? No, en conurbano. Ah, está bien. Está bien. Están las leyes del Ejecutivo, perdón, leyes, las disposiciones del Ejecutivo, que son el ámbito de aplicación todo el país, ¿cierto? Y después están todas las normativas provinciales que se aplican a las diferentes jurisdicciones. Nosotros no vamos a ver las normativas provinciales porque la formación y sanción de las normativas provinciales, las leyes y las disposiciones, tienen su ámbito de no solo de aplicación, sino de explicación de cómo se generan en las diferentes jurisdicciones según la legislación local, la constitución de la provincia, ¿correcto? Y las demás leyes y reglamentaciones de las cámaras, o si es unicameral de la cámara, de la provincia en cuestión. Y acá, en Capital Federal, tenemos una tendencia a explicar únicamente el sistema federal, que es el que involucra a toda la nación, sin pensar qué es lo que pasa en el resto de las jurisdicciones. Eso es por lo que decimos que es el centralismo porteño. ¿Mm? Que pensamos que todo el país es la capital, pero no es así. ¿Me están escuchando, no? No, pues yo
Sí, Gracias pero por... se escucha bien. Necesito, no, necesito como un feedback. Ahí me hacen mano y me gusta porque digo, bueno, no sé si estoy hablando y cada uno ya está en cualquiera, volando por ahí. Es difícil, me cuesta todavía la distancia, así me mata. Bueno, bien. Entonces, ahí hicimos una presentación de lo que serían las normativas y mencionaron también, y es lo que más vimos, la Constitución, que es una norma también, ¿correcto? Que es un marco tan general como también ustedes mencionaron los tratados internacionales, que también es normativa, que directamente obviamos porque tienen la materia de derechos humanos, que prácticamente lo único que hacen es ver tratados internacionales, aunque sean de derechos humanos. Entonces, Constitución, tratados, leyes. ¿Y por qué Ari les mandó a ver leyes? Porque la Constitución prevé en su parte orgánica el procedimiento para la formación de esas leyes, cómo es el mecanismo. ¿Mm? Y también en la Constitución aparecen, dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, ya no de los ministerios, que es una reglamentación de cada uno de los ministerios, la forma en que se emiten las reglamentaciones del Ejecutivo, que se pueden agrupar, son muchas, están todas en el artículo 99. ¿Eso lo tienen, lo que estoy diciendo, que en el 99 están las atribuciones del Ejecutivo? ¿O lo estoy diciendo así muy rápido y pumba? Bueno, en 99 están las atribuciones del Ejecutivo. Y ahí aparecen un montón de atribuciones, muchas específicas. Por ejemplo, no sé, em, declara la guerra, qué sé yo. Nombra empleados en comisión. Cosas muy puntuales, ¿no? Nombra jueces, según las ternas. Pero tiene cuatro disposiciones o cuatro reglas, no son disposiciones, cuatro facultades de carácter legislativo genéricas. Es decir, no es una disposición puntual, nombre empleado, sino que, por ejemplo, dice, emite reglamentos para aplicar leyes. Y eso es genérico. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? O el más conocido, porque siempre hace ruido, emite disposiciones en carácter de necesidad y urgencia, que lo llamamos decretos de necesidad y urgencia o la sigla DNU. ¿Mm? Y también, bueno, ¿cuáles son estos cuatro, estas cuatro facultades? ¿En dónde están mencionadas? ¿Saben? En el artículo 99. Sí, pero ¿qué parte está bien? ¿Está bien? Pero el 99 tiene un montón de atribuciones, algunas que son muy específicas, hace esto, hace aquello, hace lo otro. Abran el 99 y vayan leyendo. Podría. Creo que es la 2, la atribución 2, que Ya. dice expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Bueno, ese inciso 2, Evelyn, que está perfecto, es uno de los cuatro que estamos mencionando. Ese es uno. Se llaman, o llamamos, o la doctrina llama a ese inciso 2 del artículo 99 decretos reglamentarios. ¿Por qué? Porque es la atribución que tiene el Ejecutivo para poner en funcionamiento las leyes sancionadas en el Congreso, que por sí solas a veces es difícil su aplicabilidad. Por ejemplo, ley eh, que dice que todos tenemos, no sé, derecho a la conectividad. Lo digo porque justo esta semana se va a sancionar una constitución nueva en la provincia de La Rioja que declaró la conectividad como un derecho. Era algo que algún día iba a pasar, pasó. De hecho, hace 15 años yo ya decía, La conectividad sería,
un derecho. Hace 15 años, cuando apenas aparecen los celulares y era carísimo y te cobraban por los mensajes de texto, ustedes no habían nacido. Yo siempre decía, en algún momento la comunicación va a ser un derecho. Y llegó. Ahora es. Bueno, entonces, por ejemplo, imagínense, así como la Constitución de La Rioja Nueva, pero una ley del Congreso que diga, todos tenemos derecho a la conectividad. ¿Cómo hacemos que esa ley, que es más bien un reconocimiento de un derecho que podríamos decir que ya existía, pero lo positivizamos porque ahora está escrito, se aplique? ¿Qué hacemos para que ese derecho efectivamente exista y no sea una mera declaración sin sentido? Estamos llenos de declaraciones sin sentido, así que no sé. Bueno, perfecto, pero bueno, imagínate que vos sos la presidenta de la nación. Che, el Congreso, esto no existe, ¿no? Es Alicia en el País de las Maravillas. Uy, el Congreso me sancionó una ley. Qué lindo, la voy a reglamentar. Eso no existe, pero bueno, imagínense que tienen ese árbol en la cabeza que es imaginario e inexistente. ¿Cómo haces para reglamentar? ¿Qué haces para hacerla operativa esa ley? Che, me parece re buena esta ley que el Congreso me sancionó. La voy a operativizar. Tengo las facultades que me da el artículo, el inciso 2 del artículo 29. ¿Y qué haces? Bueno, no solo Lucía, cualquiera. ¿Cómo hacen para volverla operativa? ¿No No, le bueno, a ver, esto de la- no le tenés que publicar en el boletín oficial y darle publicidad? ¿Eso la volvería operativa? No, se hace no, a través la reglamentación interna que van haciendo, pero bueno, se hace a través de una ley cómo se va a manejar, como fue, por ejemplo, con lo del aborto y eso. Todas las leyes, reglamentación sobre cómo se va a llevar a cabo, digamos. Todo. Creo que es ley también eso. Me mata porque les digo la verdad. Yo pregunté pensando, es obvio, profe, y nadie me está diciendo nada. Me encanta igual que participen, pero me doy cuenta que es un error mío, ¿eh? No de ustedes. Eh, Ahí vi que alguien puso no la mandan a revisión, se publica el boletín oficial. Escuchen, está bien todo lo que están diciendo, pero no sirve para la respuesta, pero está bien porque vamos a ubicarnos. Cualquier ley que sanciona el Congreso, uno podría pensar de movida, listo, ya existe, pero eso no la vuelve operativa, significa que es una mera declaración. Y como estás diciendo, Melina, uno podría pensar, o como dijo Camila, se publicaron en el boletín oficial, nada que ver con las revisiones ni eso sería otra cosa, hay que pusieron en el chat. Bueno, ya está, es un derecho consagrado, pero que ese derecho esté consagrado no significa que esté vigente en el sentido de, sí vigente, pero que se esté aplicando. No hay nada más que una mera declaración. Esto es lo que a veces no sé si escucharon sentir cuando hablamos de discursos performativos. ¿Qué es un discurso performativo? Es cuando decís algo y en ese hablar estás modificando algo. En este caso puntual, una ley no es performativa por sí sola. Es decir, no es que por la mera declaración de la consagración de un derecho en una ley, eso se vuelve operativo y ya está rigiendo. Sino como decía Lucía, o como no decía Lucía, estamos viviendo un país de maravillas con la legislación que tenemos, pero como bien ahora sí decía Lucía, tenemos un montón de declaraciones que no se cumplen. De hecho, Melina, vos decís muy bien, no sé si muy bien, pero traes, por ejemplo, la ley de la interrupción legal del embarazo, y en realidad ahí tenemos una declaración, pero después aparece una nueva batalla, que es, por ejemplo, el colectivo que pelea por la declaración de la interrupción legal del embarazo como un derecho, la batalla por la aplicabilidad de la ley, que en un montón de lugares se resisten a aplicarla y sigue siendo ley. Entonces, no, ¿eso qué nos da la pauta? De que no es automático la declaración a la aplicación. ¿Hasta ahí me entienden lo que estoy diciendo? No. Y eso es una realidad innegable, no es que apenas sancionamos una norma, entonces repito, la norma ya se aplica aunque esté vigente y con reconocimiento. Si no, Para el parcial, sí, disculpe, profe, tenemos que saber el paso a paso de la sanción de una ley y de la Constitución. sí. Bueno, entonces decía, em, si queremos que el derecho a la conectividad
sea aplicable y que cobre sentido la declaración, como poder ejecutivo, ahora yo me voy a poner presidente porque no se les ocurrió, tengo que hacer algo para decir, bueno, a ver, materializar ese derecho. ¿Qué sería el derecho a la conectividad? Tener gigas de bajada de datos en el celular, tener 10 celulares o números con los cuales conversar gratuitamente, tener acceso a un teléfono. ¿A qué tipo de teléfono? ¿A un teléfono fijo? ¿A conexión a internet en todos lados? ¿A que haya banda ancha en todo el país? ¿Qué sería derecho a la conectividad? ¿A poder mandar cartas por correo? Calculo que debe ser más que nada porque todavía es como el tema del agua. Hay un montón de o sea, de lugares en el país en donde, por ejemplo, ni siquiera hay agua potable. Entonces que entiendo que debe ser más apuntando a los lugares donde la gente ni siquiera tiene la señal de Wi-Fi o de eso, como para que le llegue la señal. Después, bueno, si cada uno puede o no acceder por temas económicos o si tiene un celular, calculo que es otra cosa. Que es más bien garantizar que por todos lados haya señal y que la gente tenga acceso a eso. Estimo que debe ser así. Bueno, yo está bien la ocurrencia. Ahí también comentaban en el chat, ¿cómo fue lo del chat? Hablen, porque me lo ponen en el chat, pero díganmelo. Como dice Melina, que está muy bien lo que me dice Melina, pero si yo tengo que leer. Ah, Yara me dice, tendría que hacer políticas públicas que promuevan ese derecho. En realidad lo que vos estás diciendo, Melina, que está bien, no es una verdad absoluta. Puede ser eso, que está bien, pero también podría ser otra cosa, como por ejemplo decir, sí, no, tenemos que hacer que todas las empresas que venden celulares pongan celulares baratos para la gente que no pueda acceder. Eso también podría estar bien. Profe, un ejemplo podría ser lo de conectar igualdad, por ejemplo, que para garantizar que los chicos puedan acceder, les regalaban una computadora. Por ejemplo. Pero quiero decir, sobre esto que me están mencionando, no es que hay verdades, no es que la conectividad es que haya señal, la conectividad es que todos tengan una PC en la escuela, la conectividad es que todos tengan derecho a acceder a un aparato, la conectividad puede ser muchas cosas, o puede ser siniestramente decir que pueda mandar cartas y que sea gratis el correo. Entonces, el alcance del derecho finalmente termina quedando a merced o la voluntad del Ejecutivo que va a aplicar la ley. ¿Comprenden? Eso no está ni bien ni mal, es lo que pasa. Después moralmente ustedes pueden decir, no, a mí me parece que tiene que tener este alcance, a mí me parece que tiene que tener este otro alcance. A mí eso ya me parece demasiado, que todos le den un aparato es mucho. A mí me parece que está re bien eso. Esos son cuestiones valorativas que pasan a una segunda etapa. No hay verdades, tampoco hay verdades sobre la conectividad, podríamos decir que tampoco es un derecho, pero lo que yo quiero explicar acá y que nos tiene que quedar claro es que la simple mención de una ley no siempre, podría serlo, es garantía de aplicabilidad. Eso estoy explicando. Tampoco tendría por qué no ser así. Podría haber habido una ley que venga con un anexo, con todo un desarrollo ya reglamentario, que no le dé la facultad del Ejecutivo de reglamentar, sino que la propia ley ya se encargue de reglamentar todo y no dejar en el Ejecutivo ningún tipo de arbitrariedad a la hora de reglamentar. Eso también podría existir. ¿Me entienden, no? No hay nada sobre esto escrito, sobre qué está bien y qué está mal. Todo esto puede ocurrir, pero yo ahora les estoy contando la generalidad. En la generalidad, las leyes que emanan del Congreso son, valga la redundancia, generales, ¿sí? Y siempre es el Ejecutivo el que reglamenta. Al mismo tiempo les voy a decir algo. No hay leyes. Escuchen, esto que voy a decir no es una cláusula de la Constitución, pero esto opera así en la práctica de todos los gobiernos. No hay leyes sancionadas por el Congreso que sean eh, reglamentadas por el Ejecutivo si no es el Ejecutivo el que las impulsa. ¿Entendieron? O sea,
No existe que el Congreso sancione una ley a espaldas del Ejecutivo, sí podría pasar, pero que después el Ejecutivo la reglamente y diga, ay, qué linda ley que me sancionaron, la voy a aplicar. Eso es pura imaginación de una especie de idilio que no se corresponde con la realidad. Profe, disculpe, me confundí. O Bueno, sea, ¿no hay leyes que el Congreso sancione y que un presidente pueda regular por decreto? ¿O no hay no, leyes que se sancionen a espaldas del Poder Ejecutivo? no, ninguna de las dos. ¿Hay leyes que se sancionan a la espalda del Ejecutivo? Sí, hay. ¿Y qué otra cosa dijiste, Rocío? Y que no hay leyes que se sancionen por el Congreso y después el Ejecutivo regule si él no fue quien las impulsó. No entendí. Lo que estoy diciendo, bueno, para la primera que dijiste, ¿hay leyes que sanciona el Congreso y que el Ejecutivo no estaba a favor de la sanción de esa ley? Sí, las hay, claro que las hay. Ahora, lo que estoy diciendo es que el Ejecutivo nunca las aplica. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Nunca las va a aplicar. Van a quedar ahí. O las veta, ¿sí? Si no puede impedir su sanción, o no las aplica. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eh, Tenemos ejemplos, pocos. Cuando la oposición sanciona una ley de espaldas al Ejecutivo, sabe que lo hace para jorobar al Ejecutivo, no para modificar la situación fáctica que le interesa a partir de la sanción de esa ley. Lo sabe. No hay, ¿entienden lo que estoy diciendo? No hay una oposición en el Congreso que pueda gobernar. Y acá nos metemos en la palabra tal vez más importante de todas. ¿Quién gobierna? Gobierna el Ejecutivo, ¿sí? Y lo que tiene el Ejecutivo, volviendo al punto de lo que creo que fue, no sé si fue Evelyn, ya me perdí por las caritas, se van mareando. ¿Quién me dijo lo del inciso 2? Me perdí. Bueno, la que me dijo, No, Evelyn, ¿eras vos? sí, sí. Ah, como bien dijo Evelyn, está el inciso 2. El Ejecutivo tiene cuatro disposiciones de carácter, o de facultades, perdón, de carácter legislativo que le permiten gobernar y es el Ejecutivo el que gobierna. Con las leyes, escuchen, que logra sancionar o con las leyes existentes que va a reglamentar de acuerdo a sus propios intereses. La gestión de gobierno. Profe, eso sería, por ejemplo, como es ahora el tema de la ley bases, por ejemplo, ¿no? No sé si está bien lo que voy a decir, Dale, con dale. respecto a los temas laborales, que previo a este nuevo gobierno, o sea, nosotros tenemos el artículo 14 bis que dice, bueno, el derecho a trabajar, el aguinaldo, etcétera, y ahora, por ejemplo, con lo que es la ley bases, todo lo que es el derecho al trabajo o la jornada laboral y etcétera, se interpreta de otra manera, o mejor dicho, se reglamenta de otra manera, como que hay cambios de cómo se hace operativo ese derecho, y eso es en base a las decisiones de gobierno, porque previo a esto hay otra visión, por ejemplo, que yo, 8 horas, que yo, aguinaldo, y ahora hay como un cambio de paradigma sobre cómo se va a hacer operativo ese derecho. Sigue siendo el mismo derecho, pero se entiende de manera distinta. Es efectivamente así. Lo que tiene que pensar respecto de lo que dice la Constitución es que en realidad uno podría pensar de movida, bueno, son derechos garantizados por la Constitución, ok, pero también podríamos pensar a esos artículos de la Constitución no tanto como derechos consagrados, que lo son, no es que no, sino como fotos de una tensión o relación de fuerzas en un momento de la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se reforma todo el tiempo la Constitución. ¿Cuántas reformas tenemos de la Constitución en la historia de la Argentina? Yo se lo resumo. Tres, no hay más. La de 1853-60, ¿sí? La de 1900, hay pequeñas reformitas, pero no son sustanciales. La de 1949
14/1957, porque en el 49 se reformó y en el 57 se volvió para atrás y quedó ese artículo 14 bis que mencionaba Melina, ¿correcto? Y después tenemos la reforma del 94, no hay más. Entonces en 200 años, 216, 220, no sé cuántos vamos, no importa. En tantos años de historia, hubo muchos cambios en cuanto a las corrientes ideológicas respecto de qué se consagra como derecho, qué alcance tiene y qué no. Y esas tres reformas son como tres momentos históricos, son tres fotos. ¿Sí? El artículo 14 bis pasó por todas las etapas. Entonces, ahora, como vos mencionás bien, bueno, con la ley Riggi van a interpretarlo de una forma que prácticamente es contraria a lo que dice el 14 bis, si te tengo que decir la verdad. O sea, le hizo un bollo y lo tiró a la basura al artículo 14 bis, porque en nada esa ley este, respeta los principios y el espíritu del artículo 14 bis, o sea, la ley del régimen de los incentivos a las grandes inversiones, que en realidad es una ley más amplia que llamamos ley bases o bases 2, que son un conjunto de leyes dentro de una ley. Y entonces vuelvo, me hacen buenas preguntas en realidad que me distraen, pero tengo que volver. Decía, Profe, sí. no, yo tenía una duda. Esto de que el Ejecutivo puede no aplicar inmediatamente la ley, ¿tiene que ver con las leyes supletorias o es que en cualquier caso el Ejecutivo puede desestimar las intenciones del Legislativo? Perdonen que vaya a ser tajante, la pregunta de Juliana está bien. Yo entiendo que ustedes en la cabeza tienen un ideal. No hay ideales. El Ejecutivo, perdón que lo diga así, borren esta parte del video. Lo digo y después lo borran, ¿eh? La voy a recortar. El Ejecutivo hace lo que quiere. Después bórrenlo, ¿correcto? Pongan un pip arriba en la edición. Pero se los digo para que no para que ustedes respondan esto, porque después pasa esto, que responden en el examen cualquier cosa, como por ejemplo, el ejecutivo hace lo que quiere. No, no es así. No es así. Pero al mismo tiempo tienen que saber que no hay obligaciones, ¿sí? A las que constantemente tenga que atenerse, o si las hay, no tiene sanción por el incumplimiento. Y si hay sanción por el incumplimiento, no se cumplen las sanciones por el incumplimiento. ¿Comprenden? Entonces, finalmente lo que tenés son un conjunto de reglas, que son un montón, que terminan siendo una batería de facultades en las cuales el Ejecutivo y las oposiciones se mueven, ¿sí? Para jugar el juego del poder. Ustedes tienen que entenderlo así, como si fuese un juego, que lamentablemente no lo es porque afecta a la vida de las personas, en la que con un montón de cartas los actores se van moviendo y quien tiene las de ganar siempre es el gobierno, ¿sí? Quien sea el gobierno en los diferentes momentos, en las diferentes gestiones. ¿Comprenden? Y entonces, volviendo al punto, decía, tiene, en principio, cuatro grandes facultades genéricas. Una es, como me dijo Evelyn, la facultad de reglamentar las leyes. ¿Y qué reglamenta el Ejecutivo? Reglamenta las leyes que envía el propio Ejecutivo al Congreso, ¿sí? Que en el caso, por ejemplo, de este gobierno es una hasta ahora, que es enorme, pero es una, la ley que llamamos bases. Y en el caso de la mayoría de los gobiernos que hemos tenido en la historia, son un montón de leyes eh, que el Ejecutivo no es que le sancionan, logra hacer sancionar con sus fuerzas en el Parlamento, ¿sí? Y que luego reglamenta, o lo que viene ahora, el Ejecutivo tiene un montón de leyes, lleno de leyes, que están vigentes, que a veces se aplican, que a veces no, pero que utiliza reglamentando como necesita para avanzar en su gestión. Entonces rescata leyes que andan por ahí y las reglamenta en el sentido que el Ejecutivo necesita. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No siempre cumpliendo con el espíritu de esas leyes que está reglamentando. Es decir, de repente la ley dice A
y la reglamenta B. Por ejemplo, lo que decía Melina del artículo 14 bis y las formas en las que el 14 bis se reglamenta. Pero en vez de que sea entre la Constitución y las leyes o los decretos, es entre las leyes y los decretos, sin meterse en la Constitución que se reforma poco. Pero, por ejemplo, podemos tener hoy la ley de interrupción legal del embarazo que se sancionó en el 2020, ¿se explica? Ayúdenme, 2021, no me acuerdo. Bueno, em, y podemos tener ahora esta gestión actual, que tal 2020, vez, perdón, en el 2020. 2020. Y podemos tener ahora, por ejemplo, esta gestión que tal vez, la gestión actual de gobierno, que tal vez no es muy proclive a la aplicación de esa ley, a reglamentarla de manera restrictiva, haciendo que sea más inaplicable que aplicable. ¿Me entiendes lo que estoy explicando, no? Lo que estoy diciendo. Entonces, eh, ya existía y la va a aplicar en un sentido tal vez contrario al espíritu con el cual la ley se sancionó. Y así, no solamente esta ley, ahora leo la pregunta, sino todas las legislaciones que están dando vueltas. A veces el Ejecutivo echa mano de leyes que existen para reglamentarlas en función de a dónde quiere ir. A veces el Ejecutivo reglamenta leyes que ya existían en sentido contrario, y no es porque el gobierno está yendo a ese lugar, sino que el gobierno quiere jorobar en ese lugar para distraer, para generar una agenda que en realidad distraiga de otros temas importantes de los cuales no quiere que se discuta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y se mete con temas que no le importan a nadie y avanza con eso y hacemos de eso un tema, a veces lo sea. ¿Leo la pregunta? Espérenme. Una pregunta, ¿se puede reglamentar sobre las leyes que no fueron reglamentadas? O si ya está reglamentada, se puede hacer una nueva reglamentación. Lógicamente, se- no hay ningún impedimento a reglamentar, como está preguntando ahí no sé quién, una ley. Sí, se vuelve a reglamentar 500 veces. El Ejecutivo lo que hace constantemente es emitir disposiciones de carácter legislativo, aunque no sean formalmente emanadas por el Congreso, modificando la reglamentación anterior. Lo hace. ¿Mm? Sí. ¿Estamos con esto? Digo entonces las otras tres facultades que no mencioné, o ya saben cuáles pueden llegar a ser, más allá de la que dijo Evelyn, que es la reglamentación de las leyes. Hay más. La de ¿Las que declarar, menciona el artículo 99 o en general? Repetime que justo acá hubo un ruido acá en mi oficina. Pregúntame de vuelta. Sí, las que dice el artículo 99 o en general. No, no, bueno, está bien la pregunta. Es así. Si alguien tiene podría abrir la Constitución, ¿no? La voy a abrir. la de Vamos. declarar necesidad y urgencia a través de decretos. También esa es ¿Mm? una. Exacto, esa es una. Eh, Esperen que me meto ¿Para en... prorrogar las sesiones ordinarias en el Congreso? Bueno, no, eso es una facultad específica. Ok. Pero está bien la pregunta, porque yo quería distinguir las facultades específicas de las facultades este, genéricas. Estoy abriendo la Constitución, ¿eh? Y la de declarar estado de sitio, Esa también es específica. Cuando dice que, miren, voy al 99, ¿eh? 99. Eh, Paso de las primeras que ahí está la clave. Por ejemplo, mira, puede indultar o conmutar penas. Eso es una facultad específica para hacer eso nada más. Puede conceder jubilaciones, retiros, licencias, pensiones. Eh, Nombra y remueve embajadores, ¿ves? Ahí, anula, digo, perdón, hace la apertura de las sesiones del Congreso, prorroga sesiones. Todo lo que está a partir del 4 incluido para abajo son todas facultades específicas. ¿Está bien? Y las facultades genéricas son los artículos 1, 2, 3, hasta ahí están, y el artículo 76, que está acá, y anoten ya que estamos de último uno más, el 100
inciso 1, acá. Acá. 100, y no, inciso 1 y 2, acá. Y explico todos. Dejo de compartir. ¿Anotaron todo lo que les dije? Todo esto, sí, Margarita. Em, todo esto son las facultades que tiene de manera genérica y que son las que le permiten moverse para avanzar en su gestión. ¿Avanzar a dónde? A donde el gobierno decide que tiene que ir. ¿Entienden lo que acabo de decir? No es que alguien sabe a dónde tiene que ir el gobierno. No es que el gobierno el presidente se levanta y va a trabajar como un día normal de 9 a 18 y vuelve a su casa y descansa el fin de semana. No existe eso. Se traza una cantidad de problemas y, y- y dice que tiene que resolverlos. Si los problemas o los horizontes o el norte que se fija un gobierno, que es la agenda del gobierno, no se corresponde con la agenda de la gente de a pie, lo digo así como politólogo que soy, se abre una grieta entre los problemas que nos interesan en la cotidiana y los problemas que se traza el gobierno, y esa grieta, ese distanciamiento, es después lo que llamamos crisis de representación, porque me están hablando de algo que no es lo que a mí me pasa. Y cuando se aleja mucho la agenda del gobierno de la agenda de lo que vamos a llamar la gente de a pie, esperen, Deme un segundo. Yami, ¿podés llamar a Roberto que me está llamando? Porfa. Que siempre me llama por algo urgente. ¿Oís? Discúlpeme. Cuando esa agenda se, a- se abre mucho, vamos a decir, perdón, me distraje porque me están llamando. Lo que pasa es que se crea una crisis de representación que puede ser muy perjudicial para el gobierno. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Dicho esto, deme un segundo que estoy escuchando una conversación. Eso es por estar en clase virtual. Un segundo, ¿eh? ¿Era urgente? Que estamos haciendo la gestión. Listo, perdón. No, bueno, listo. Entonces vuelvo con la batería de todas las facultades que tiene el Ejecutivo, ¿sí? Entonces, el inciso 1 del artículo 99, le ponemos nombre a cada uno, es el que llamamos decretos autónomos, ¿sí? ¿Qué son los decretos autónomos? Son las reglamentaciones del Poder Ejecutivo para organizar la propia administración o lo que llamamos mapa del Estado. Yo llamo el mapa del Estado. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan en la web mapadelestado.gov.ar van a ver todo el organigrama y el 99, inciso 1, que no dice nada, si lo están leyendo, dice que es el, el jefe de las Fuerzas Armadas y el responsable político de la Administración General del país y no sé qué más. eh, no sé qué dice el 91 inciso 1, pero dice que tiene, que es el jefe, básicamente. Em, ¿Puede repetir lo que son los autónomos? Sí, estoy en eso. Eh, el, Cuando el Ejecutivo quiere organizar su propia administración, por ejemplo, cambiar la ley de ministerios, la reglamentación ahí, pero crear consejos consultivos, crear secretarías, crear directorios, hacer nombramientos dentro de las diferentes dependencias,
todo lo que sea organizar la administración general en los hospitales, en la seguridad, en la CIDE, como hubo hace poquito, ¿sí? En general, el artículo 99, inciso 1, por ser el jefe de la administración, lo habilitaría a reglamentar en ese sentido. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Es decir, ¿cómo voy a hacer? La pregunta que uno se haría es, ¿cómo voy a hacer para asumir la jefatura si no tengo la capacidad de modificar mi propia estructura? Entonces de ahí se desprende que el 99, inciso 1, que llamamos decretos autónomos porque es para la propia gestión del Ejecutivo, es el que permite poder llevar adelante. Es decir, gracias a ese inciso, la doctrina argumentó que el Ejecutivo podía dictar sus propias reglamentaciones. Entonces llamamos decretos autónomos, que es la autonomía del Poder Ejecutivo. Los otros poderes, ¿no genera conflictos de facultad? No, no genera. Generaría conflictos, Camila, si el alcance de de la normativa sancionada en base al 99, inciso 1, fuese más allá de su propia administración y tendría alcances generales. Pero si es para la propia administración, no hay problema. Por ejemplo, si vos sos docente y el decreto afecta a los docentes en su calidad de docentes, bueno, son propios de la administración. Yo justo me metí con docentes, pero dependen de las administraciones provinciales. Pero bueno, podría ser, no sé, de las fuerzas de seguridad federales, que igual ahora también dependen de Cava. Es bastante conflictivo esto. De todos modos, el 99, inciso 1, si me están siguiendo, ha sido progresivamente reemplazado, escuchen, por el 100, incisos 1 y 2. Ha sido progresivamente reemplazado por el 100, incisos 1 y 2. Vieron que estuvieron viendo con Javi, aunque muchos pusieron, la verdad, como respuesta en el examen cualquier verdura, pero que no sean los que están acá viendo esta clase, pero hay 46 personas, así que podría ser, em, que hay un jefe de gabinete. ¿Estuvieron viendo eso, sí o no? Sí. Ok. Y el jefe de gabinete reemplazó al presidente en muchas de sus funciones, generando una especie de forma de gobierno, abro 15 comillas, semipresidencialista, y cierro las 15 comillas. ¿En qué sentido? En el sentido de que es el jefe de gobierno, el jefe de gabinete, perdón, es el jefe de gabinete el que está a cargo de la administración general del país y no tanto el presidente de la nación, que en el espíritu de la reforma de 1994, solo es una foto, tenía o pasaría a tener las funciones de un presidente más al estilo europeo, es decir, no tanto de gobernar en la gestión del día a día, sino de velar por la existencia de un gobierno sin tener que gobernar. Esto nunca pasó. ¿Escucharon? Esto nunca pasó. Pero esa era la idea en el espíritu de la Constitución del 94, el rol que le quedaría asignado al presidente cuando se incorporó la figura del jefe de gabinete. Es decir, un rol institucional que no es menor, pero que no era el de gobernar, sino el de asegurar la existencia de un gobierno, que no es lo mismo. ¿Me están siguiendo, no? Ese es un poco el rol que tienen
los presidentes en los sistemas republicanos de tipo parlamentario. Yo sé que esto lo vieron para el primer examen, pero como pusieron cualquier verdura, me permito la licencia de volver a explicarlo. O si el país es un país que todavía sostiene la monarquía. Entonces el monarca tiene esa misma función, la de asegurar la existencia de un gobierno, no de gobernar. Dicho esto, en nuestro país el presidente gobierna, ¿sí? Y por eso a veces lo llamamos presidencialismo fuerte, porque no es que el presidente, salvo este que se la pasa viajando, no gobierna, sino que gobierna. Justo en el caso de Milei, mira, podríamos decir, miren lo que voy a decir. Creo que Milei es el que mejor está respetando el espíritu de la Constitución del 94, porque deja en su jefe de gabinete la gestión gubernamental y se la pasa viajando, tal cual los presidentes europeos. Así que, miren, si yo le tengo que dar letra a Milei, le daría esta. Miren que lo aborrezco, ¿eh? Pero bueno, podría Profe, como asistente decirle, decir que estás haciendo estas cosas bien. Bueno, espera, quiero seguir con el razonamiento. Entonces, el jefe de gabinete, que es el responsable de la administración, tiene los incisos, ahí voy, escuché un profe, 100, 1 y 2 para reglamentar y para legislar reglamentariamente todo aquello que sea necesario para llevar adelante la administración del país. Al mismo tiempo que hay otro más, que es el inciso 3 del artículo 100, encargarse de la recaudación, que es mayúsculas, fundamental, cortamos las mayúsculas, para poder llevar adelante la administración. Sin dinero no hay gestión. Olvídense. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, 99 inciso 1, 100 incisos 1 y 2 son encabeza el presidente o encabeza el jefe de gabinete las facultades que los habilitan a llevar adelante una administración sin tantas funciones específicas, sino, como les estaba explicando, las que el gobierno se traza como problemática, con el agravante, con el coadyuvante de que si esa agenda que el gobierno se traza es una agenda que se distancia mucho de las agendas populares, puede sufrir lo que llamamos una crisis de gobernabilidad, poniendo en régimen incluso la gestión de gobierno o el régimen de gobierno, que sería mucho más grave. Porque ahí es cuando la gente empieza a decir, sin mucho conocimiento, pero sí sabiendo lo que le pasa en el bolsillo, este es un gobierno de mierda, a la mierda con todo. Perdón que lo diga así, pero eso es lo que le pasa a alguien que no entiende nada y es algo muy delicado con la que los que están a cargo de las instituciones representativas tienen que saber. Perdón, la frase la dije toda como el culo, pero quienes están a cargo de las instituciones representativas deben saber que a cargo de ellas están en funciones muy delicadas y que cometer actos con mucha imprudencia puede llevar a una crisis mayor de las cuales los alcances a veces no se pueden prever. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y no es que el gobierno todo el tiempo la tiene atada como si fuese todos Messi jugando al fútbol. No funciona así, porque los hechos sociales y las consecuencias de las acciones son impredecibles. ¿Comprendieron? Alguien me dijo antes, profe, y no quiero no sé qué me querían decir. Yo tenía una duda, porque al presidente se le da la función de jefe de gobierno. No Mm. entiendo en la práctica cuál sería la diferencia con jefe de gabinete. Bueno, el jefe El de jefe de gabinete. gabinete es como un ministro de ministros. No, no es un ministro de ministros. Es cierto que a veces aparece esa idea como que es el ministro de los ministros. Es la idea de la incorporación del jefe de gabinete fue que sea efectivamente quien estuviese a cargo de toda la administración general del país. Es cierto que estaría por encima de sus ministros,
hasta ahí porque no los nombra el jefe de gabinete a los otros ministros, ¿no? Sino que los termina nombrando el presidente. Pero todas las, todas las disposiciones del carácter ejecutivo tienen que ser firmadas por el jefe de gabinete. Incluso los decretos del presidente tienen que ser firmados por el jefe de gabinete. La idea de la función del jefe de gabinete es, o era en el 94, quitarle responsabilidad al presidente en la gestión y en la administración del día a día. Esa era la idea. ¿Para qué? Escuchen, esto es muy importante. La idea era quitarle esa responsabilidad para que si el gobierno, por su falta de creatividad o de representación o de gestión, lo que sea, ponía en crisis, ¿sí?, a la sociedad o diferentes sectores sociales que se van acumulando y van generando una crisis mayor, tuviera el presidente la posibilidad de remover al jefe de gabinete, no poniendo en riesgo la forma de gobierno democrática y la institución presidencial. Es decir, si anda mal mi gobierno, como presidente, tomo la decisión de remover al jefe de gabinete, reemplazándolo, y yo siendo el garante, como presidente, estoy hablando, de la institucionalidad. Esa era la idea en el 94, ¿eh? No es lo que está pasando ahora. Entonces, lo que tendría que hacer el presidente, a partir de esa idea que nunca se aplicó, sería la de alejarse de la gestión del día a día y ser el garante de la institucionalidad, y no más que eso, y que en caso de crisis fuera el jefe de gabinete el que pudiese ser reemplazado. Se lo decía con el eufemismo de, en la época, de una especie de disyuntor, ¿sí?, que salta cuando entra en crisis el sistema eléctrico. Entonces, bueno, cambiamos el disyuntor, ¿entienden lo que estoy diciendo? Pero no reemplazamos, no hacemos que estalle todo el sistema de funcionamiento de la electricidad. Pero, Eh, profe, como si fuera una ficción, porque en realidad todas las decisiones que lleva a cabo el jefe de gabinete, o sea, no son autónomas de la línea que viene del gobierno. O sea, es como una ficción, como decía, bueno, está todo mal, como para, ¿cómo se dice?, cargar la responsabilidad, pero la realidad es que no es autónomo las decisiones que se toman, no es que van contrarias a la línea o lo que quiere decir el gobierno. Bueno, la respuesta ahí, perdóname que nunca sea categórico, perdón, pero tampoco es determinante, porque eso va a depender del estilo que le imponga cada presidente o presidenta a su gestión, ¿entendés? Entonces, no, la política no es A contra B, uno contra otro. El mapa del Estado es enorme, ¿sí? Los ministros no siempre son amigos, de hecho son rivales muchas veces. El jefe de gabinete tiene sus propias aspiraciones, lo mismo que los ministros, y van perteneciendo muchas veces a diferentes partidos o son sostenidos por diferentes grupos empresariales o por sindicatos, y no todo es homogéneo dentro del gobierno, y a veces uno está más preocupado por una cosa y otro está más preocupado por otra, y entonces empiezan a entremezclarse un montón de cuestiones y aparecen los cortocircuitos y el jefe de gabinete le están presionando para que haga tal cosa y quiere mantenerse en el cargo, no quiere mantenerse en el cargo, le prometió uno una cosa, otro otra cosa, el presidente le dice que no, se pelean con el ministro de Economía que tiene negocios en otro lugar y además tiene a cargo la gestión y se mezcla lo privado con lo público. Es un quilombo. Entonces no te puedo decir, no, esto es una ficción, en realidad el jefe de gabinete hace lo que dice el presidente, y entonces es todo mentira. Porque eso sería simplificar mucho algo que es hiper complejo y difícil de explicar, y que se explica en la práctica. Lo único que estoy haciendo acá, finalmente, es darles algunas pautas de la normativa existente, en la que después los actores que son de carne y hueso, con intenciones, con cuestiones personales, que no se pueden subestimar, después juegan ese juego, ¿me entienden? Y todas esas afectividades, hechos sociales, expresiones tienen que ser tomadas en cuenta a la hora de analizar lo que pasa. No se puede explicar lo que pasa a partir de 4 artículos de la Constitución. ¿Me comprenden?
Si no, sería muy ingenuo. Entonces, les mencionaba, no es que la clase se dispersa, sino que en realidad estamos orbitando todo el tiempo en estos incisos. Lo que pasa es que estos incisos hacen que tengamos que hablar de todo esto, ¿entienden? Por ejemplo, vuelvo, el artículo 99, inciso 1, más el 100, incisos 1 y 2, nos hacen hablar de la gestión de un ejecutivo. ¿Mm? El inciso 2, entonces, es para diferenciarlo del 1, el 2, que es el que mencionó Evelyn, es la posibilidad de reglamentar leyes. ¿Cuál sería la gran diferencia con el 1? Bueno, que, para que existan decretos reglamentarios, si se llaman, tienen que existir previamente leyes, porque si no, ¿qué vas a reglamentar? ¿Sí? Decía entonces, leyes que son sancionadas eh, por el propio gobierno con sus mayorías parlamentarias en la propia gestión, lo que no está pasando con este gobierno, salvo con una sola ley, que es la ley bases, o leyes ya existentes que los gobiernos reglamentan de acuerdo a sus propios intereses, sus propias agendas. Y esto pasa todo el tiempo en todos los gobiernos. Entonces ustedes todos los días abren el boletín oficial en la sección 1 y tienen todos los días, pero todos, un montón de reglamentaciones de leyes ya existentes. Y ahí está la verdadera gestión, no en la dispersión que nos pueda llamar la atención por la sanción de una ley. ¿Entienden? Es el día a día que no vemos y que es abrumador. Y la diferencia entonces es, entonces, entre el 1 y el 2, que tiene que existir una ley previa, y luego, escuchen ahora lo que viene, el alcance de esa reglamentación. Porque el alcance no es solo para la administración, que no es poca, sino que es para toda la población en general. ¿Por qué? Porque se están reglamentando leyes y las leyes son de alcance general. Entonces la reglamentación también es de alcance general. Finalmente terminan siendo leyes en sentido material, porque materialmente, en la práctica, funcionan como leyes, más allá de que no sean emanadas formalmente por el Congreso, a partir de la sanción de ambas cámaras. ¿Se entendió? ¿Avanzo un poco más? ¿Sí? Sí, profe. Después tenemos los incisos 3 del artículo 99 y el artículo 76. Esto, Ari les dejó esto para ver para hoy, pues yo no tenía pensado hablar de esto. Me doy cuenta que estoy hablando de esto que no tenía pensado hablar. No sé qué les dejó Ari. ¿Qué les dejó Ari? Yo me dijo que dejó una clase de legislación, pero ¿dejó de decretos o solo de legislación? De legislación del Poder Legislativo. No, eran comisiones parlamentarias y Sí. procedimiento para la formación y sanción de leyes de Rovner. Ok, ok. Esto me parece que es lo que estaba para mañana. Ok. Los textos de Rovner igual son los que mandó el video para que veamos aparte, Está bien. se supone. Rovner, les digo, se llama Ricardo Rovner y es un colega con el que damos clase y saben que cada vez que yo iba a Paternal a dar clases a los de económicas y siempre tenía que llamar a Ricardo, que es Rovner, desde colectivo, llegando a Chacarita, todas las veces que tenía que dar sistema poder legislativo, sí, ahí y le decía, Ricardo, ¿me puedes explicar cómo es? No, le preguntaba básicamente cómo era el sistema DON para elegir legisladores. Creo que lo habré llamado 10 veces, no lo podía retener. Qué grande, Ricardo. Bueno, no, sí, Rovner. Este, está bien, está bien. Lo que les dejó Ari es el proceso de formación y sanción de leyes. Y yo ahora estoy explicando decretos. Pueden separar, ¿no? Mentalmente, digo. Y entonces digo, el 99, inciso 3, lo conocen, es el de los decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? Que a diferencia del 2 y también del 1,
pero no, perdón, que a diferencia del 2, discúlpenme, no necesitan de una ley previa porque, y acá sería lo más importante, los DNU son materialmente leyes de alcance general, sin que existiera previamente una ley que reglamentar, sino que crea la propia legislación que antes no existía. ¿Comprendieron, no? Es como que directamente se le habilitó la Constitución al presidente, junto con el jefe de gabinete, la posibilidad de crear nuevas leyes que pusieron en la Constitución en caso de necesidad y urgencia. Eh, esta facultad, em, Profe, consulta. sí, No hay nadie que determine qué es necesidad y urgencia, ¿no? Porque hay un tema que viene ya como hace un par de años con el tema de la pandemia y qué sé yo, sobre realmente qué es un decreto de necesidad y urgencia, porque podríamos decir que cualquier presidente que lee esto se toma la facultad y empieza a crear DNUs para legislar como él quiere y es un lío. Quiero saber si hay como algún órgano que pueda detener en el caso de que el Ejecutivo se pase. me encanta ¿No porque tienen cambiamos. que aprobarlo el Congreso eso? ¿Qué edad tienen ustedes? Perdón que pregunte, quiero saber. Camila, 25. 22. 22, ¿y vos, Luciano? 27. Ah, más grande. 27. Igual, perdón, ¿no? Creo que fue Cami que preguntó. Yo tenía entendido, porque a mí me hacía mucho ruido en pandemia la cantidad de decretos que salían por la cuarentena y demás. Y ahí sí fue que me puse a buscar y bueno, también uno escucha, ¿no? Esto de ataque externo, conmoción interior y peligro y demás. O sea, creo que lo dice la Constitución, cuáles son digamos, las necesidades o urgencias que pueden haber para que se declaren estos decretos. Mm, mm, Son hermosos. Ah, Le quiero sí, decir esto. divino. Le quiero decir esto. Uno Escuchen, les dice. escuchen. La Las cosa es dudas que que igual se tienen, terminan haciendo. sí, las dudas que tienen son todas genuinas, vamos a decirle. Mm. No es que estas preguntas que se están haciendo están mal hechas, están bien hechas las preguntas, ¿sí? Digo, son hermosos porque muchas veces creen que las cosas empezaron a pasar a partir del momento en que tienen uso de razón de lo que está pasando. Y pareciera como que antes de la pandemia no pasaba nada, pero la Constitución es del 94. O Sí. sea que ustedes imagínense que eso se está discutiendo hace más de 30 años, que es de necesidad y urgencia. Y no es que hubieron decretos de necesidad y urgencia en la pandemia. Hay una enormidad que ustedes no pueden imaginarse de decretos de necesidad y urgencia que existen antes de la pandemia y que van a existir después de la pandemia y que la pandemia va a quedar como un título en la historia de los decretos de necesidad y urgencia, ¿entienden? O sea, Fue ya cuando empezamos a poner atención muchos, profe, por Claro, eso. pasa que no, es esto. Antes, capaz, cuando, no sé, en otros Existía. gobiernos teníamos que 13, 14 años, no sé si no, por estábamos eso tan digo, no interesados tienen. en investigar Sí, tampoco. no tienen por qué saber, yo la verdad que las preguntas que se hacen yo ya me las hice. Y todos los alumnos de las nuevas camadas, en el momento en que les toca empezar a pensar esto, se las hacen en el contexto de lo que está pasando en ese momento. Y siempre, en todos los momentos, hubieron decretos de urgencia. En la pandemia y en cada año, en todas las gestiones, yo por lo menos, si quieren, en todos los cuatrimestres. Entonces es como que, para que ustedes comprendan, esta discusión ya existe hace un montón. Y no es que está resuelta. La respuesta que tengo que darles es, no está resuelta. Lo que les puedo sí decir como una aproximación es que en realidad lo que fue pasando es que los límites morales o la ética pública se va todo el tiempo transformando conforme pasa el tiempo, los contextos van cambiando, las interpretaciones también. Y tal vez algo que consideramos que no era una urgencia antes, hoy lo es. Y cosas que antes no se toleraban desde el espacio de lo público,
hoy sí son toleradas. Entonces, lo que les podría decir es que si ustedes tienen que ir midiendo en el tiempo la, l- cómo fue considerándose que era necesidad y urgencia en el tiempo, podemos decir que desde la sanción de los decretos hasta la actualidad se fue ampliando la cantidad de temas que fueron de necesidad y urgencia desde el inicio de la reforma de la Constitución a la fecha. Cosas que antes eran totalmente impensadas, hoy existen como realidad. El mayor grotesco es el decreto que tenemos vigente, que no me acuerdo si es el 70/2023, no estoy seguro, ya me olvidé el número, que es de esta gestión, que modificó 300 leyes, 2023. Sí, 70-20-23. que es, miren chicos, chicas, chiques, inconstitucional punta a punta, punta a punta. No hay nada de ese decreto que pudiera salvarse respecto de lo que podríamos considerar o interpretar nosotros acá como constitucional. Ni siquiera había necesidad de urgencia. Y la diversidad de temas que trabaja y la amplitud y las facultades que se arroga son inimaginables y exceden por mucho lo que fue la pandemia. Les diría incluso que la pandemia es tal vez dentro de todo lo que fue desde la reforma a la fecha, fue el único contexto en donde podíamos pensar hoy en este momento los decretos de necesidad de urgencia por primera vez tienen razón de ser en la pandemia, porque fue un momento, vamos a decirlo, único en la historia de la humanidad que nos haya tocado vivir en nuestras cortas vidas, ¿correcto? Y acá me incluyo con ustedes, porque ¿cuándo pasó? Que estamos todos encerrados y que, no, y que las cámaras del Congreso no se juntan. O sea, todas las clases yo decía, bueno, salvo un terremoto o un rayo que parta en dos al Congreso y desaparezcan todos los senadores y diputados, o que entren por una puerta y los lleve a otra dimensión y entonces no sabemos dónde están y alguien tiene que gobernar, no hay razón de ser para que existan decretos de necesidad de urgencia. Y la pandemia fue el único contexto en donde podríamos pensar, bueno, en este momento, sí, los decretos de necesidad de urgencia son una solución, pero después para todos los gobiernos de todas las ideologías en todas las gestiones, salvo ese año y medio o año, si quieren nada más, porque después se pudo legislar de forma remota, no tendrían razón de ser los decretos de necesidad de urgencia. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Claro, yo nombré ese como ejemplo básicamente porque entiendo que hubo como mucha más difusión de la supuesta inconstitucionalidad que incluía el decreto, no porque el de la gestión actual no sea. Exacto. Y eso en realidad, si quieren, me adelanto, porque como el curso va muy rápido, y tal vez ustedes esto lo puedan ir teniendo en la cabeza, lo están pensando, pero no lo están diciendo, pero para las que lo tengan en la cabeza lo voy a decir. Ustedes bien saben que la inconstitucionalidad es declarada por el Poder Judicial, ¿cierto? Y ahí se abre como toda otra ventana a otra dimensión. Esto es porque ayer fui a ver una película con mi chico donde había una ventana con otra dimensión y me quedó, mis hijos, no, la puerta a otra dimensión, eh, que es la de la esfera del Poder Judicial, que no es una esfera independiente del gobierno, sino que hay todo un entramado entre la gestión gubernamental y el dispositivo judicial, todo un entramado entrelazado, en donde sabemos que es el Poder Judicial en sus diferentes instancias, materias, dependencias, los encargados de declarar la inconstitucionalidad, y al mismo tiempo sabemos que eso no pasa cuando debería pasar. No vamos a decir, entonces estuvo un viva la pepa, nunca pasa nada, sino que bueno, hay que ir laburando las diferentes instancias para lograr, por ejemplo, la sanción de inconstitucionalidades. Es casi tan importante como reclamar que se reglamente una ley, o como si una ley se sancione, o reclamarle algo al Ejecutivo. Reclamar que el judicial declare inconstitucional algo que sabemos punta a punta que es inconstitucional, pero que en la práctica ningún juez o jueza se anima a decirlo porque tiene consecuencias. ¿Siguen este razonamiento? Entonces,
Es todo una gran tensión constante. Por eso era muy importante que ustedes supieran, y tal vez le dedicamos poco, a la forma de gobierno, porque eso explica muchas cosas. Por ejemplo, ¿quién depende de quién? Es muy importante saber quién depende de quién en la estructura gubernamental para saber por qué pasan o no pasan algunas cosas. Los decretos de necesidad de urgencia, podríamos en realidad llamarlos, si quieren, decretos o disposiciones, vamos a llamarlo así, en la práctica, son disposiciones de carácter legislativo cuando el Ejecutivo no tiene mayorías parlamentarias. ¿Comprendieron? Lo voy a decir de vuelta. Los DNU son disposiciones de carácter legislativo en cabeza del Ejecutivo que utiliza cuando no tiene mayorías parlamentarias. ¿Se entendió? Si nosotros le diésemos ese nombre al, a los DNU, tal vez no los cuestionaríamos tanto. ¿Por qué? Porque los llamaríamos por su nombre. Mirá, no es tanto la necesidad de urgencia, sino que yo no cuento con las mayorías necesarias y tengo que ir adelante con mi gestión. Olvídense si la gestión les gusta o no, por un momento. Porque si no empiezan a decir, pero al final hace lo que quiere, y a mí no me gusta este gobierno, pero cuando les gusta no lo cuestionan. Entonces tienen que olvidarse por un rato, acá en el curso, de cuáles son sus preferencias ideológicas. Porque yo podría bien decir, yo se los digo con para que ustedes me entiendan. Por ejemplo, yo me quejo, por ejemplo, de un DNU de este ejecutivo, porque no me gusta, este a mí personalmente, pero no me quejo de un DNU de otro ejecutivo. ¿Por qué? Porque me simpatizaba ideológicamente, pero la mención la tengo que hacer lo mismo. Me gusta lo que tiene. No, sí, no sé si eso es chiste o no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy explicando que en realidad todos los ejecutivos este, utilizan estas herramientas para llevar adelante su gestión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? No sé, no sé si. Entonces, tal vez la mayor falencia de los DNU es la forma en que fueron, en que está legislado, es decir, porque dice que tienen que sancionarse cuando las cámaras no pueden reunirse o cuando no se puede llevar adelante el proceso de formación y sanción de las leyes estipulado por la Constitución, y eso en realidad no pasa. Porque en realidad las cámaras siempre, salvo durante la pandemia, un lapso, siempre se pueden reunir y discutir, y los temas no siempre son de urgencia. Entonces, en realidad, nunca tienen razón de ser los DNU. Entonces, si lo llamamos, como yo les estoy proponiendo, tal vez sería menos cuestionable, pero habría que agregarle algo muy importante, el control. ¿Cuál sería el control que tendrían que tener los DNU si no lo llamásemos de esa forma y lo llamásemos disposiciones de carácter legislativo cuando el Ejecutivo no tiene mayorías? Y escuche, si me están siguiendo, van a entender lo que voy a decir. Deberíamos poner ese control en cabeza de las oposiciones parlamentarias. Es decir, estas disposiciones de carácter legislativo que tiene el Ejecutivo cuando no tiene mayoría parlamentaria serán controladas por los dos bloques no oficialistas, por ejemplo, o tres si quieren, que se reunirán en una comisión y declararán si el decreto es o no ratificado. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido, tendría un control más genuino si estaría ese control en cabeza de la oposición, que es... Lo que pasa es que si tienen ese control, justamente caería un poco el tema del DNU. Por algo lo están haciendo, porque saben que no se lo van a aprobar, sino. Lógicamente, no, tenés razón, Victoria. Automáticamente, mientras lo digo, pienso, ¿y qué pasaría? Y entonces Claro, ¿qué pasaría si hacen y- la prueba? ¿Los van a sacar corriendo? no, mira, lo que pasaría es lo que pasa ahora y lo que pasa siempre. El Ejecutivo, en su gestión de gobierno, siempre intenta, de alguna manera, convencer a aquellos que son capaces de impedir el avance de las políticas públicas
para allanar el camino. Entonces lo que pasaría en ese caso sería que el Ejecutivo iría con sus emisarios a tratar de convencer a aquellos que son encargados de controlar los DNU. Lo único que estaríamos logrando con esto es, si querés, transparentar un poco más algo que pasa, pero eufemísticamente se dice con otro nombre. Pero no es que en la práctica no pasaría lo mismo, pero sino que sería un poquito más cristalizado. Si mirá, no tengo mayorías, fui y lo convencí a este, pero el otro fue y le dijo, bueno, pero yo encabeza mi partido, te lo acepto si vos haces tal cosa. Entonces, tal vez en esa discusión, de cara a la sociedad públicamente, se pueda generar una agenda que sea más pública. Por ejemplo, el principal partido de la oposición sería, por ejemplo, ahora Unión por la Patria. Entonces, por ejemplo, el Ejecutivo dice, quiero reformar la ley del laboral, ¿sí? Porque quiero generar inversiones y hay que flexibilizar, y para mí flexibilizar es esto y aquello. Entonces el Unión por la Patria tendría a cargo, por ejemplo, me imagino, ¿no? En una supuesta negociación, tendría a cargo, no sé, el control, y diría, no, bueno, pero mira, yo te concedo esto porque tenés razón, cambiaron las leyes laborales, ahora hay muchos más autónomos, pero modificarlo de esta forma para hacer que estos trabajadores no queden desprotegidos, qué sé yo. Y ahí lo que tendrías es una discusión de cara a la sociedad, en donde vos ves cuáles son las diferentes posiciones y no se hace todo medio de espaldas en transacciones que terminan siendo transacciones financieras, sin que nos enteremos por qué alguien vende o compra su voto. Y cuando en realidad el voto no tendría que ser algo que se compre o se venda por cuestiones particulares, sino que serían en beneficios colectivos de aquellos a quienes los representantes tienen que representar. ¿Me siguen el razonamiento? Entonces yo lo estoy pensando en función de las diferentes posiciones, me gusten o no me gusten, pero de cara a una sociedad que podría involucrarse un poco más en la discusión de lo público y no alejarse diciendo al final todo es una mierda, todo es una cagada, no me interesa, siempre gobiernan para unos, para unos pocos, para la casta, para los que están siempre ahí, y todo termina en una cuestión de pocos, en donde nadie se interesa, y termina generándose esa distancia que es tan perjudicial para el sistema democrático. Bueno, es, es un poco todo el tiempo conclusiones parciales, pero que ustedes van comprendiendo a partir de entender el funcionamiento del sistema. Bueno, entonces los DNU son los que están mencionados en el inciso 3 del artículo 99. La característica principal, si quieren, que todavía a la fecha se sigue respetando de dentro de lo que es la legislación de los DNU, la normativa prevista en la Constitución, es la de cuáles son las materias vedadas, qué es lo que el presidente o qué es lo que el gobierno no puede legislar, qué materias no puede legislar por decreto de necesidad y urgencia, ¿sí? Porque la Constitución se lo prohíbe explícitamente. Por ejemplo, penal, que ese fue el tema con el decreto del coronavirus, de la pandemia, perdón, que había una cláusula, una parte en que daba penas, y creo que el gobierno no puede, digamos, a través de decreto de necesidad de urgencia poner algo que esté relacionado a tema penal. Exactamente. Son 4 las materias, las pueden leer, 4 las materias sobre las cuales los DNU no pueden versar. Una, como dice Melina, es la materia penal, ¿correcto? Las otras 3, ¿saben cuáles son? Tributaria es otra. ¿Mm? Partidos políticos también. Electoral. Bien. Entonces ahí tenemos las 4 materias, que podríamos agruparlas en dos y dos. Por un lado, sistemas políticos y sistema electoral. Partidos políticos y sistemas electorales. Ese sería un grupo. Y el otro grupo, materia penal y tributaria. Sí, ustedes pueden agruparlos en dos. Y esto tiene fácilmente una explicación. Las materias penal y tributarias por una cuestión histórica que tiene que ver con la consagración del sistema republicano, ¿sí? En donde estuvimos viéndolo en la primera parte de la materia con mucho hincapié, tiene que ver, decía, con las reivindicaciones del poder de los sectores de la burguesía, ¿sí? Que en la consagración del nuevo orden republicano, exactamente Melina lo está diciendo muy bien, ponen
como banderas fundamentales, ¿sí?, de la libertad, la no encarcelación por deudas, la no confiscación de tierras, ¿sí?, y el cobro de los tributos de acuerdo a lo que la burguesía que está representada en el Parlamento dice que deben ser los impuestos que tienen que pagarse. Esas son las dos grandes reivindicaciones del poder de la burguesía en la consagración del sistema republicano, que empieza, como les habíamos contado, a partir del año 1600 y que termina consagrándose con las constituciones del siglo XIX, ¿correcto? Entonces, como bien dijo Melina, no pueden haber impuestos sin representación, y eso lo llamamos principio de legalidad tributaria. Cualquier impuesto que exista tiene que ser previamente sancionado por el Congreso y el Ejecutivo no puede, y lo tiene terminantemente prohibido, crear cualquier tipo de nuevo impuesto, y si puede hacer algo, que sería modificar alícuotas, que es algo que hace comúnmente, es porque está dentro de sus facultades previstas dentro de la legislación de esos impuestos. ¿Sí? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Por ejemplo, se creará una alícuota, por ejemplo, pasó con el impuesto país, que podrá oscilar entre tanto y tanto. Ahí creo que me estoy metiendo en un terreno que no sé si... Sí, sí, está bien. Y entonces, por ejemplo, el presidente la pasó del 7 al 17%. Esto lo digo porque justo ayer en el discurso que dio en la rural dijo que va a bajar el impuesto país, que tiene que ver con los derechos de importación y exportación, o sea que es materia eh, no coparticipable, pero sí es impositiva, este, y no lo hizo por ley. Pero eso es una modificación de alícuotas. Al mismo tiempo, no puede discriminar el Ejecutivo aplicando el impuesto a uno y no a otro de manera arbitraria. Y está dentro de todo esto de lo que serían los principios de derecho tributario, que los tributaristas se los conocen punta a punta porque son fundamentales. El de igualdad, reciprocidad, legalidad, no confiscatoriedad y retroactividad. Bueno, son los principios de derecho tributario. Ponen en Google principio de derecho tributario y sale. Y después tenemos, por supuesto, los de materia penal, que también es la otra gran reivindicación, porque las monarcas o el poder ejecutivo abusaba, digamos, del cobro de impuestos para engrandecer la gestión gubernamental. Ahí voy, Camila, ¿eh? Y, y era abusivo, y entonces ahí aparece entonces, como vieron con Fede, el habeas corpus, la no prisión por deudas, la no confiscatoriedad, y en general todo el sistema de garantías y acusatorio que prohíbe al Ejecutivo legislar en materia penal. Artículos 18 y 19 de la Constitución, ¿correcto? ¿Hasta ahí estamos? Esto se cumple. Digamos, por ahora, vieron que yo les dije que del 94 en adelante se amplió todo y todo terminó deformándose hasta llegar al 70-20-23, que sinceramente ya es un desastre. Bueno, hasta ahora esto se cumple. Lo mismo que no legislar en materia de partidos políticos y sistemas electorales. ¿Por qué? Porque partidos políticos y sistemas electorales, junto con forma de gobierno, les repito, forma de gobierno, partidos políticos, sistemas electorales, son las tres áreas que conforman lo que sería el régimen democrático. Y modificar disposiciones del régimen democrático, que son las grandes reglas del juego, requieren de amplias mayorías de todas las fuerzas políticas involucradas. Si no, si esto no ocurriese, podríamos decir que no estamos viviendo, igual podríamos también decirlo en otro ámbito, pero digámoslo acá también, ya en un régimen democrático.
porque las reglas de juego son modificadas por uno solo de los actores. Entonces, si en algo tiene que haber un amplio consenso, más allá de los disensos particulares sobre cada uno de los temas, es en las grandes reglas del juego. La forma de gobierno está estipulada en la Constitución. Los sistemas electorales y el régimen de partidos políticos no están en la Constitución, son leyes, pero son leyes que necesitan el consenso de todas las fuerzas políticas. Entonces se le prohíbe al Ejecutivo modificar de manera unilateral a todos los ejecutivos, en todas las gestiones, de todas las ideologías, cualquier disposición que afecte la representación de los partidos o modifique el sistema electoral de manera tal que prevea que gane una fuerza por encima de otra, cosa que pasa mucho, porque todos los ejecutivos han logrado, pero a través de legislación, modificar el régimen de partidos políticos y sistemas electorales, pero nunca por decreto. ¿Me comprendieron lo que estoy explicando? Y eso todavía se cumple. Incluso tenemos otra regla más que se las digo, que es que no pueden haber modificaciones al sistema electoral en años electorales. Si hay una modificación al sistema electoral, tiene que ser en un año par, que es cuando no hay elecciones. Por ejemplo, vieron que se habla de modificar y eliminar las PASO, que siempre aparece como un cuestionamiento o como un tema a revisar. Debería ser este año. Ya el año que viene no podría hacerse. Eso no significa que no se haga, pero no debería. ¿Estamos hasta ahí con todo lo que expliqué? Sí, profe, faltaría el 76, ¿no? ¿O tengo mal anotado? Faltaría el 76 y ya me fui, me vengo proponiendo, Menina, a darle hasta ahí porque ya es demasiado y yo me tengo que ir a trabajar y creo que fue bastante y no expliqué nada de lo que tenía que decir, pero bueno, creo que esto era necesario, que lo voy a decir mañana. Em, y el 76, ¿qué dice el 76? ¿Lo tienen a mano? Delegación legislativa. Sí, esperen, antes que el 76 me olvidé. Después hay todo un circo en el 99, que es ese que dice que el jefe de gabinete, en forma personal, deberá llevar el DNU, ¿vieron? Hasta las cámaras del Congreso eh, y presentarlo ante la Comisión Bicameral Permanente. No sé si leyeron, el 99 inciso 3, para que se expida dentro del plazo de 10 días. Fíjense que esto está legislado en el 94, no existían ni siquiera los celulares, menos internet. Entonces tenía que ir personalmente él o tomarse el subte este, A de, desde Piedras hasta Estación Congreso, bajarse en mesa de entradas, dejar el papel para que la Comisión Bicameral Permanente, que es una comisión compuesta por legisladores de ambas cámaras, senadores y diputados, se expidan. De todos modos, después son las cámaras las que tienen que convalidar o no la vigencia del decreto. Creo que esto en realidad tendría que decirlo, es importante. Entre el 94, si quieren pónganse en forma cronológica, entre el 94 y el 2006 no tuvimos ley que regulara el control de los decretos de necesidad de urgencia que la Constitución había previsto que tenían que existir según el 99 inciso 3, porque la Constitución mencionaba la existencia de una comisión bicameral permanente, pero esa comisión no existía, ¿sí? No existía. Y también les voy a decir algo, los decretos de necesidad de urgencia nacieron antes de la reforma de 1994. También lo digo esto. Ah, Camila, que me preguntaste algo que no te respondí. Pero bueno, los decretos de necesidad de urgencia. Ah, ya sé, me preguntaste si tienen un límite temporal. No, no. Los decretos de necesidad de urgencia Ok, existen. gracias. ¿Perdón? No, no, que gracias. Sí. Los decretos de necesidad de urgencia no tienen un límite. No, no.
perdón, no existen desde, me distraje con lo de Camila, no existen desde el 94, existen desde antes del 94, ¿sí? Ya Alfonsín había dictado decretos de necesidad de urgencia. Pero Menem no había dictado como más de 300 decretos de necesidad de urgencia antes Ustedes de le la... ponen a la inteligencia artificial cuántos decretos de necesidad de urgencia o entran a chequeado.com.ar y ponen y les sale toda la estadística. Sí, Juliana, Menem dictó muchos decretos de necesidad de urgencia, Kirchner dictó muchos decretos de necesidad de urgencia, De la Rúa también, Menem también. Los que menos dictaron fueron Cristina y Alfonsín. No habla ni bien Profe, ni ahí mal. yo ¿Eh? les pasé una página que están todos desde 1942 hasta la actualidad, la cantidad que se dictaron y lo que contiene cada uno, Sí. Hay como un por si tema ahí. alguno quiere investigar. Está bien, Victoria, lo que mandas. Yo hay un tema ahí que yo siempre reparo que es el siguiente. Que vos también vos mandaste la estadística del 42, pero a mí me gusta pensarlo en general, la verdad, desde el 83 en adelante. ¿Por qué? Sí, sí, justo estaba así en la página, no digo que sea Ah, fehacientemente que pero se esté lo digo a ustedes. correcto. No, no hay correcciones sobre esto. No hay verdades. Yo, porque somos Ok. jóvenes y me gusta hacer la diferenciación, que es importante incluso para mí también. eh, Es como cuando comparamos títulos amateur en el fútbol y títulos del profesionalismo. O ahora se hizo la estadística de Argentina de los últimos 50 años. Antes del 83 era otra circunstancia. Todavía podríamos pensar, si quieren, que la violencia política que nunca desaparece, digamos, hay un pacto democrático que empieza en el 83 y por ahora, no sé, sería cuestionable, pero bueno, seguiría vigente, ¿correcto? Con muchos reparos. Y desde antes del 83, entre los golpes y, y los gobiernos con proscripción y qué sé yo, era podríamos incluso pensar que era muy necesario por parte de los gobiernos la necesidad de dictar disposiciones de carácter legislativo sin que las cámaras estén reunidas, porque las cámaras entre los gobiernos de facto estaban cerradas y con la proscripción no estaban todos representados. Entonces está bueno hacer la comparación, digamos, a partir de la existencia de gobiernos democráticos con el Congreso funcionando. Digamos, en las mismas condiciones, con un Congreso funcionando y un Ejecutivo funcionando, está bueno comparar a los diferentes ejecutivos. Por eso decimos del 83. Y Alfonsín es el primero que se ve ante la necesidad de dictar decretos de necesidad de urgencia. ¿Por qué? Porque no contaba con mayoría si tenía que gobernar y ya no podía hacerlo como lo hacían los gobiernos de antes del 83, que tal vez no tenían tan presente el régimen procedimental y la formación y sanción de leyes. ¿Por qué? Porque eran gobiernos que podríamos llamar populares, tanto el de Perón como el de Alfonsín y como todos los gobiernos, pero no podríamos llamarlos procedimentalmente democráticos, ¿entienden? Como los conocemos hoy, en el sentido de la democracia procedimental, no popular, que es otra cosa. Y Alfonsín se ve ante la necesidad de gobernar sin contarlo con los elementos necesarios. Entonces empieza a dictar decretos de necesidad de urgencia porque no tenía otra posibilidad, ¿sí? Y empiezan a crecer los decretos de necesidad de urgencia. Y el primer momento en donde aparecen los cuestionamientos en el Poder Judicial fueron en un fallo que tal vez conozcan, tal vez no, que se llamó Peralta. Tal vez algunos lo conocen, ¿no? Que fue en el año 90, en donde la Corte Suprema se expidió respecto a los decretos de necesidad de urgencia y dijo que eran constitucionales. ¿Escucharon? Y ahí es como que se empieza a abrir la puerta a la admisibilidad de los decretos. Ya estábamos en el gobierno de Menem en el año 90. Y fue por una cuestión muy puntual, que fue lo que se llamó el Plan Bonex, que es que todos los plazos fijos que estaban en los bancos se pasaron a bonos y de manera compulsiva, y eso se hizo por decreto de necesidad de urgencia, y Peralta, que era uno de los bonistas, junto con otro grupo, reclamó, y la Corte Suprema dijo que todo el sistema financiero estaba en riesgo y que entonces la medida era apropiada, pero el fallo fue importante porque en ese fallo se estableció cuáles serían los criterios de admisibilidad de un decreto de necesidad de urgencia, que se cumplan ciertas condiciones o requisitos. ¿Y por qué lo menciono? Porque esa fue la base que se tomó para la redacción del artículo 99, inciso 3.
ese fallo de la Corte. Y en ese fallo de la Corte, y junto con otros más, hay mucha legislación comparada. ¿Qué significa? Cómo se redactan decretos de necesidad y urgencia en otros países, que también existen. ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? Por ejemplo, cómo es en España cuando tienen, es un régimen parlamentario, gobiernos de minoría, porque en general en Europa esto no hace falta, los de DNU, porque los gobiernos se sostienen con el apoyo del Parlamento, entonces le votan todas las leyes. O como es en Italia. Por ejemplo, en Italia es un está bueno, lo voy a decir, por lo que me preguntó Camila, creo que voy a cortar con esto la clase. En Italia se sancionan DNU cuando un gobierno es minoritario y no tiene el apoyo del Parlamento, pero esos decretos duran 3 meses. Y si a los 3 meses el Parlamento no lo ratificó, el decreto pierde vigencia, sin que pase nada. ¿Entendieron? Profe, ¿cómo se llama la legislación comparada? No, no entendí la pregunta, Claudio. ¿Dónde está Claudio? Se me perdió. Bueno, Profe, entonces, del sí. 76 había dicho que era, perdón, porque no llegué a anotar. Y el 76 lo voy a explicar mañana, pero es el de lo que llamamos de delegación legislativa, que el título sería cuando por una ley del Congreso se le da la facultad al Ejecutivo de legislar, que es un poco parecido al DNU, ¿correcto? Solo que lo hace el Congreso a través de una ley. También digámoslo si quieren, ya está, con esto cierro. Cierro con esto y con lo que me preguntó Claudio, que ahí lo vuelvo a leer. Todos los gobiernos, creo que desde ahí me pueden corregir, pregúntenle a IA, pero creo que desde Dualde en adelante todos los gobiernos tuvieron leyes no, desde la Rúa, perdón, en adelante, todos los gobiernos tuvieron ley de delegación de facultades, todos, incluso el actual y para atrás todos. ¿Está bien? Y la pregunta de Claudio, ¿cuál fue? Voy a la pregunta. Me siento bien el experto al que le preguntan. No soy tan. Profe, el nombre que se le da a la comparación de los de uno de todos. No, no tiene un nombre, no tiene un nombre. Es como. No, no, es tipo. Dije legislación comparada, que es básicamente comparar cómo están redactados los decretos o reglamentos o disposiciones de carácter legislativo por parte del Ejecutivo en las diferentes formas de gobierno y a eso lo llaman legislación comparada. Comparemos las leyes, digamos. Después igualmente no sirve de mucho comparar las leyes si no sabemos lo que después pasa en la práctica. Porque comparamos y dices, pero en tal país es así, pero cuando vas te das cuenta que no es así, funciona de otra forma. ¿Sí? Bueno, estamos hasta acá. Mañana retomo desde acá para seguir hablando, ¿saben de qué? De lo que tenía que hablar hoy, que sería el texto de Gené, que no lo mencioné, que es básicamente cómo armar las mayorías. Eso lo charlamos mañana. Ese texto, ¿y cuál otro tenían? Tenían uno más. No me acuerdo. Pero bueno, eh, no me acuerdo. Bueno, Ariel nos pasó que es un armador político, eso. Vamos a de trabajar. Ron Rovner, Sí, vamos a no trabajar sé. cómo se pone todo esto en juego, ahora teniendo, digamos, estos 4 incisos, más la Ujú. formación y sanción de leyes. ¿Saben qué les diría? Si pueden para mañana, que si no pudieron ver las clases de ARI de formación y sanción de leyes, véanlo, porque así tenemos todas las herramientas para en clase poder jugar un poquito con esto, y no tener que explicar tanto, sino poder ya, a partir de lo que ustedes ya saben, poder hacer mejores preguntas que claramente no van a tener respuesta, pero que nos van pintando un panorama, y eso es lo rico de la clase, ¿no es cierto? ¿Está bien? Bueno, después yo también esta la pongo a disposición para quien no pudo la quiera ver. ¿Listo? ¿Nos vemos mañana? Que anden bien Nos todas y vemos, chao, todos. gracias. No, profe. Chao, Chau, gracias, hasta Gracias, mañana. profe, hasta chau. mañana.